hermanos, pues es un verdadero gozo estar aquí. Realmente muchas veces uno, pues estudiando la palabra de Dios se edifica, pero cuando nos congregamos es una realidad que el Señor obra en toda la familia en la fe. Hace rato escuché la lectura de una pequeñita, creo que es, sí, me impresionó escucharla. Realmente me edificó su lectura de la palabra de Dios, porque es un reto como una pequeña puede leer con una manera tan certera y clara la palabra de Dios. Impresionante. Estoy muy edificado con esa lectura de la pequeña. Bueno, mis amados hermanos, soy Antonio Godínez, como les decía, servidor, amigo y hermano en la fe. Y para mí es un gozo estar aquí en este lugar con todos ustedes. Realmente es algo que el Señor tiene dentro de su plan. No hay casualidades en la vida de los cristianos. Y creo yo que el día de hoy el Señor tiene una palabra para ti dada en la Biblia. Y bueno, pues soy el instrumento del Señor, que pues es merecido este privilegio, ¿no?, de predicar la palabra. El día de hoy vamos a estudiar el texto ubicado en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10. Pero 1 Timoteo 6, versículos del 6 al 10. Pero déjenme empezar con esta pregunta: ¿quién era Timoteo? Para empezar, su nombre significa honrar a Dios. Timoteo fue amigo y discípulo de Pablo, de mucha confianza. Es más, desde pequeño su mamá y su abuelita, dicen las escrituras, que me instruyeron en las escrituras. Nació en Listra, lo que nosotros conocemos o sabemos que está Turquía. Todo parece indicar que Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo. Posteriormente, en el segundo viaje misionero, le pide que lo acompañe. Y ahí empieza su ministerio de Timoteo. Pablo lo envió a cumplir pues misiones muy importantes para la propagación del Evangelio. Por ejemplo, lo envió a Corinto, lo envió a Filipos. En su representación, iba representando al apóstol Pablo, porque lo consideraba, fíjense, apasionado por la predicación de la palabra y comprometido con el Señor. Era tan relevante este ministerio de Timoteo que Pablo lo menciona en 6 de sus cartas. Si ustedes ven el versículo 1 de 2 de Corintios, de Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses y en Filemón, ahí está acompañado en el ministerio de Pablo. Y aparte le escribe 2 cartas. O sea, era parte del equipo de Pablo de manera muy relevante. Y esa segunda carta a Timoteo, de acuerdo a los comentaristas, fue la última que escribió Pablo, ya un poco antes de morir. Por eso es que hoy vamos a estudiar la vida abundante que nace de la piedad. Esa piedad que dice la palabra que va acompañada de contentamiento. Yo no sé, mis hermanos, si el día de hoy te hicieran la pregunta: ¿tú como cristiano tienes una vida abundante? Jesús la prometió. Porque si entonces no tenemos una vida abundante, ¿qué podríamos decir? Que la palabra de Dios está mintiendo. Realmente, ¿qué significa tener una vida abundante? Ahorita vamos a ver la comparación de lo que dice la palabra de Dios de la vida abundante, de acuerdo a las escrituras, y la vida abundante que dice el mundo. El contentamiento. Esa piedad acompañada de contentamiento que Pablo le dice a Timoteo es gran ganancia. El contentamiento es la satisfacción de conformarse con lo que Dios te ha dado. Es decir, fíjate, aceptar voluntariamente algo que tú consideras que es insuficiente, algo que tú consideras que no te satisface completamente y que voluntariamente lo aceptas. ¿Esto por qué determinas que no te satisface o no cumple? Porque va originado por un deseo.
y que muchas veces esos deseos no van empatados con la voluntad de Dios. Y empezamos a entrar en temas ahí de conflictos de que lo que yo tengo no me es suficiente, basado en que en lo que dice el mundo o lo que dice la palabra de Dios. La advertencia es a no amar. El llamado es estar contentos, porque no nada más es tener y estar conformes, sino además nos dice la palabra de Dios que con una actitud de estar contentos y agradecidos con lo que Dios nos ha dado. La advertencia es no amar el dinero, el llamado es estar contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré, en Hebreos 13:5. En Génesis 28, versículos 20 al 21, Jacob hizo el siguiente juramento: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, en nuestro viaje de la vida, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Mis queridos hermanos, vamos a leer el texto que está en esta primera carta que Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Así dice el Señor en su palabra: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En este capítulo 6, las cartas pastorales, que esta es una de ellas, son enfáticamente prácticas, traen doctrina, pero Timoteo estaba al frente como pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le está dando aquí en estas cartas la guía, también a Tito, que estaba en Creta, les daba una guía práctica de cómo administrar y cómo dirigir la iglesia. Y desde luego, pues también nos aplica no nada más al liderazgo de la iglesia, aplica a la membresía también. En este capítulo 6, que ya es el último capítulo de esta carta, el apóstol Pablo, nada más para darles contexto, continúa dando instrucciones a Timoteo que en el versículo 1 y 2 acerca de los esclavos y los amos, en los versículos 3 y 5 del capítulo 6 acerca de los falsos maestros, y del versículo 6 al 19 acerca del dinero y de la tierra. Y termina la carta con una exhortación para Timoteo, para que guarde celosamente el sagrado depósito de la fe y con una breve bendición. En esta porción, hermanos, de las Escrituras, la iglesia aprendió que la piedad acompañada de contentamiento fue beneficiosa. No hay duda, no estamos tratando de demostrar que la palabra de Dios es verdad. La estamos exponiendo, la estamos proclamando porque es verdad. Y que la iglesia del primer siglo aprendió que estuvieran contentos de tener sustento y abrigo para no caer en tentación, en trampas, en codicias, porque era el origen de todos los males, el amor al dinero. En este pasaje vamos a encontrar que debemos estar contentos con nuestra situación económica, con solo tener sustento y abrigo. Algunos nos va a hacer ruido porque decimos, oye, pues entonces ¿qué va? Me suena así como que vamos a ser mediocres y conformistas porque traemos la corriente del mundo. Ahorita vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero muchas veces a este nivel como que nos empieza a sonar, o sea, entonces no debo tener aspiraciones, no debo de buscar más. No va por ahí. Y esto para evitar las consecuencias peligrosas de desear riquezas, con el propósito de alcanzar una vida plena y una vida abundante. Vamos a ver este texto en 3 partes. La Biblia nos manda, como punto número 1, a estar contentos con nuestra situación económica, versículos 6 y 7, de ese capítulo 6, a estar contentos con cualquier situación si tenemos sustento y abrigo. Y como punto número 3, del versículo 9 al 10, estar al tanto, advertidos, conocer
las consecuencias peligrosas de desear las riquezas. El tema pues, es la piedad, con el contentamiento es gran ganancia. Dice el versículo 6, estar contentos con la situación, o el punto 6, estar contentos con la situación económica que tenemos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En los versículos anteriores, del 3 al 5, el apóstol Pablo analizó a los falsos maestros, que en la época, y pareciera, vean la actualidad de la palabra de Dios. Hay hoy muchas personas que predican un mal evangelio. También por eso nosotros vemos la vigencia de la palabra de Dios, que debemos de tener cuidado que escuchamos. Hay veces que tú consideras que ciertas personas están predicando de una manera correcta y cuando empiezas a conocer la palabra de Dios te das cuenta que las cosas no son tan correctas como las están predicando. Por eso es que debemos de... Fíjense, yo antes era de aquellos que decíamos, la Biblia hay que leerla y hay que aplicarla. No, hermano. La Biblia hay que estudiarla y hay que aplicarla. Porque yo la puedo leer y la puedo leer varias veces, pero la Biblia no es una novela, la Biblia no es un cuento, la Biblia es sabiduría. ¿Qué cantamos ahorita? Que con el poder de la palabra hizo los cielos y la tierra. ¿Qué no puede hacer contigo y conmigo la palabra de Dios? Y muchas veces la menospreciamos. Llegamos el domingo por la tarde a casa, guardamos la palabra de Dios y ahí se queda hasta el domingo en la mañana, cuando ahí hay gran sabiduría. En los versículos anteriores, de 3 al 5, el apóstol Pablo analizó a los falsos maestros y su amor desenfrenado al dinero. Y lo trató para anular, fíjense, el pensamiento equivocado, erróneo, de la devoción, de que la devoción religiosa era un medio para alcanzar riqueza. Que esa es una característica de los falsos maestros. Alcanzar riqueza. Gran ganancia. ¿Qué significa esto? La palabra es la forma de ganar o los medios para vivir, es decir, lo que conviene más. ¿En dónde está la gran ganancia? Dice la palabra, en la piedad acompañada de contentamiento. La gran ganancia no está si tú ganas en pesos o ganas en dólares, o si tienes un carro, 2 carros, una casa o 2 casas. Ahí no está la ganancia. Ejemplos hay muchos de personas que lograron tener una posición económica cómoda y vemos que hasta se quitan la vida. Y muchas veces uno dice, ¿qué te motiva, hermano, en la mañana cuando suena el despertador? Aquellos que necesitamos el despertador, a levantarte. Ganar dinero, tener más posesiones, porque desde ahí estamos arrancando el día. Por eso se recomienda que cuando lo primero que hagamos en la mañana es tener un devocional. Tenemos una mente que no viene con los problemas del día a día, con las situaciones, y concentrarnos en el estudio de la palabra. Entonces, ¿qué te motiva? Aquí la gran ganancia que nos está hablando Pablo a Timoteo le dice, es lo que te conviene más, es ser piadoso y que estés contento con eso. Pablo quiere decir que la fe cristiana con eficacia para esta vida es una forma poderosa. Considerando que la piedad, ¿qué es? La inclinación a Dios, la inclinación al bien. El mensaje es que todos aquellos que siguen el bien deben hacerlo como contentos. Yo no sé hoy cómo, y déjame poner en el papel del varón común y corriente que estás en casa. Muchos decimos, hemos aprendido pues que debemos de apoyar en casa, porque es parte de que yo amo a mi esposa y debo de estar al tanto de lo que sucede. Muchas veces nada más hemos pasado ese límite o esa barrera de decir, yo ya nada más proveo y que se hagan bolas. No, nosotros sabemos que parte de que el Señor va trabajando con los varones es apoyar en la casa también. Cuando yo lo entendí, empecé a hacer alguna situación en casa, pero no crean que con una sonrisa. Tendía,
Oye, pero, y la cara, ¿no? La cara es luego la que denota. Jamás salía una sonrisa. ¿Por qué? Porque yo había todavía el argumento, pues ya te estoy ayudando. La palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria, y que lo hagamos de manera contenta. Debemos hacerlo contentos, debemos de estar contentos con nuestra condición física, con nuestra condición material, con nuestra condición social. La palabra piedad es un término muy conocido en estas pastorales, que significa devoción a Dios, reverencia a Dios, semejanza y sometimiento a Dios. Fíjense, a muchos de nosotros nos gusta la parte de que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Amén. Pero también es mi Señor. ¿Qué implica eso? Que yo me tengo que someter a lo que dice su palabra. A muchos nos gusta esa parte de que el Señor me salva, ¿no? Y estiramos la mano para que el Señor nos haga salvación. Pero cuando entramos en el terreno de que es mi Señor, como que de repente no estamos muy ciertos, porque entonces eso implica obedecer y someternos a la palabra de Dios. Cuando el cristiano sigue la piedad con contentamiento, vive con gozo, trabajando y haciendo la voluntad de Dios, aun cuando sea esclavo, aun cuando no te guste. Porque, ¿qué quiere decir? Que cuando hagamos la voluntad de Dios todo te va a gustar, pues va a haber cosas que no, hermano. Habrá veces que tengas que ir a ver a un hermano y que tú vienes muy cansado del trabajo. El hecho de estar aquí el día de hoy, uno podría decir, ¿y por qué no estás como cualquier otra persona acostado en la barbacoa? ¿Por qué hay gozo venir a la iglesia del Señor y escuchar su palabra en la coinonía con los hermanos? Sientes la necesidad. ¿Cuánto sufrimiento hubo para todos aquellos que no podíamos congregarnos en la pandemia? Fue algo tremendo. Y apenas abrieron las puertas y vámonos con los hermanos, porque realmente hay una necesidad. Porque el Señor nos llama a que vayamos a la iglesia a servir. Ahorita escuchamos la parte de que el Señor nos dota de herramientas a través de los dones para que sirvamos a la iglesia. ¿Y sabes qué, hermano? Y si tú no los usas, el Señor te los quita también. Porque hay otros que están chambeando y necesitan tener esos dones para poder trabajar. La verdadera ganancia para el cristiano se encuentra en el contentamiento. Y ese contentamiento representa sentirse suficiente, y le emplearon los filósofos antiguos para describir a la persona que era imperturbable, que era firme sin importar cualquier circunstancia exterior. Y quien reacciona de manera adecuada ante su entorno, ante su mente. ¿Tú cómo reaccionas ante una situación de aflicción? Te pones desesperado. Fíjense, muchas veces también hablamos desde el púlpito y entre el lenguaje cristiano acerca del testimonio. Pero cuando entramos en un momento de aflicción y de problema, ya no me voy a mover. De aflicción y de problema, luego entonces empezamos a protestar. O empezamos a pensar, Dios no puede, soy yo soy el que lo voy a resolver, déjenme a mí. Nos sentimos autosuficientes, cuando más bien el Señor, ahí en muchas ocasiones, lo que nos está tratando de demostrar es que dependamos totalmente de Él. Para el creyente el contentamiento viene de Dios. No es algo que sale porque yo soy muy inteligente, o porque tengo una carrera, o porque tengo una maestría. No pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios, porque dice el versículo 7, de ahí de 1 Timoteo 6, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La palabra nada se pone primero en la oración por razones de énfasis, que nos quede claro que nada hemos traído. Decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre
y desnudo estaré cuando me vaya. Como nada hemos traído al mundo, nada tampoco podremos llevarnos. Llegamos desnudos y todo lo que adquirimos a partir del nacimiento ya es ganancia, ya es una bendición. Yo no sé si tú en algún momento en la intimidad con el Señor, hermano, le has dado gracias a Dios porque cuando saliste del vientre de tu madre, inmediatamente fuiste arropado, fuiste abrazado, fuiste alimentado. Por eso, entre muchas otras cosas, la Biblia nos llama a honrar a nuestros padres. Porque el Señor los utilizó para cuidar de ti. Como nada hemos traído, pues nada nos vamos a llevar. Pablo usó la ganancia, hermanos, porque los falsos maestros descritos en los versículos 3 al 5 de ese capítulo 6 abusaron de los cristianos para avanzar económicamente. Dice así esa parte del texto. Versículos 3 al 6 de 3 al 5 del capítulo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el someterme a Dios, obedecer a Dios, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. En Filipenses 4, versículos 11 al 13, Pablo dijo que había pasado necesidad, que aprendió. Nosotros a través del estudio de la palabra aprendemos la voluntad de Dios para mi vida. Y que dice aquí en este texto de Filipenses que Pablo aprendió a estar contento con lo que tenía. Sabía vivir con casi nada o con todo lo necesario. Aprendió el secreto, dice él, de vivir en cualquier situación. ¿Te imaginas el esquema al escenario donde te está queriendo llevar la palabra de Dios? Que tú logres estar contento con lo que tienes. El mundo nos ha llenado, nos ha convencido de que no, si yo no tengo unos zapatos de marca, una ropa de marca, un traje, un carro, no estamos contentos. Si, es más, el Señor te bendice con un carro y te lo da nuevo y ya vas con tu carrito y de repente se cruza un Mustang ahí 2024, ¿no? ¿Dónde quedó la gratitud? Nunca va a haber un momento, hermanos, si seguimos pensando que la vida abundante y la gran ganancia es los criterios que marcan el mundo. Nunca va a haber más en nuestro corazón. Aprendió el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago vacío o lleno, con mucho o con poco. Y aquí es en donde dijo esta parte que todos conocemos ahí en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto de esa parte de la Biblia va en relación con las carencias. No es para que si voy corriendo, todo lo puedo en Cristo. Lo sacamos del contexto. Aquí Pablo está hablando de una cosa mucho más importante. No tengo, todo en Cristo. Y Señor, me someto, tengo aquí mi plato de frijoles, gloria a ti. Y a propósito de que nos vamos como llegamos, Alejandro el Grande, un conquistador que lloró porque ya no había más tierras que conquistar, decía que cuando lo enterraran, del féretro le sacaran las manos, para demostrar que aun cuando fue Señor de señores, que conquistó el mundo conocido de aquel entonces, se fue con las manos vacías. Si él, siendo tan poderoso, entendía ese concepto, hermanos, nosotros, ¿por qué? ¿Qué andamos persiguiendo? ¿Qué andamos siguiendo? ¿Qué cosas que nos establece el mundo? ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Y nos vamos en esa inercia.
Amados hermanos, debemos estar contentos de cómo somos físicamente, de la situación en que nacimos y de las cosas que poseemos. Para el cristiano el contentamiento es más que una virtud humana, porque es un don, un regalo de Dios, el estar contentos con nosotros. Y si tú no estás contento con lo que tienes, dile al Señor, ruega al Señor en oración que te dé ese contentamiento. ¿Se basa en la suficiencia provista por Dios? ¿O que Dios se equivocó? ¿Porque no te dio más? Porque eso es lo que implica. Si yo no estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado, le estoy diciendo a Dios, oye, te estás equivocando porque aquí me falta, y le haces tu listita. Amados hermanos, debemos estar contentos. Se basa en la suficiencia provista por Dios. El amor al dinero te quita ese contentamiento y te impide conocer la verdadera ganancia. Aclaro que no hacemos mal en desear superación. No, el tema aquí no es que seamos mediocres en la escuela, mediocres en la casa, en el trabajo. No. Es importante. Es más, la Biblia habla de un crecimiento espiritual. Es más, estamos en una lucha continua, porque estamos creciendo y estamos contra cultura. Siempre y cuando, hermanos, no tengamos envidias, ni atropellemos los derechos de los demás por tratar de crecer, ni arrebatemos lo que le pertenece a otros. Deben seguir el bien haciendo la voluntad de Dios, sin quejas, sin envidias de los otros que tienen y sin ambiciones desordenadas que producen pecado. Una persona piadosa, hermanos, no está motivada por el amor de Dios, está motivada por el amor de Dios. Busca la verdadera riqueza del contentamiento espiritual que viene de una total confianza en que Dios te está proveyendo todo lo suficiente. Ya aprendimos que obtenemos una gran ganancia al estar contentos con la situación económica que tenemos, pero también es muy importante estar contentos en cualquier situación, si tenemos sustento. Dice el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Cuantas más posesiones se tienen, mis hermanos, tanto más compleja se vuelve la vida. Las cosas materiales te exigen tiempo, te exigen energía que pudieras emplear para el extendimiento de la obra del Evangelio aquí en la tierra. Pero como estamos distraídos con lo que para el mundo es la vida abundante y la gran ganancia, oye, es que el domingo hay que ir al templo, a la hora. Híjole, no puedo porque tengo una junta de trabajo el domingo, porque tenemos que ver ahí un negocio. No puedo cerrar la tienda, porque es el día que más vendo. No sé, hay un sinfín de ejemplos, que anteponemos los intereses que el mundo nos ha puesto a lo que el Señor, y es más, lo llegamos a escuchar hasta, no, es que no tiene razón, eso no nos aplica. Anteponemos los criterios del mundo a la palabra de Dios. Sustento y abrigo, es decir, las cosas indispensables de la vida deben ser suficientes para ponernos contentos a los cristianos. Y sustento incluye los alimentos, así como el trabajo, y abrigo incluye la ropa y la casa. La Biblia, mis hermanos, hace un llamado a estar contentos con tener las satisfacciones básicas. Vivir contentos con tener las cosas básicas. No significa simplemente estar conformes, porque esto lo podemos recibir de mala gana. Bueno, pues total, pues si esto es lo que me toca, pues así me quedo. No. El mandamiento habla de estar contentos, agradecidos a Dios y satisfechos con lo que Él nos da. Y miren, nosotros sabemos que la Biblia habla de un crecimiento espiritual. ¿Y por qué habla de un crecimiento espiritual? Porque queremos ser como Cristo. ¿Estamos claros en eso? Que queremos ser como Cristo. Bueno. Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, no tuvo posesiones. Le prestaron un lugar para nacer. ¿Tú dónde naciste? Le prestaron una barca para predicar, un animal para entrar a Jerusalén, un lugar para tomar la Pascua en la última cena. Y cuando murió, le prestaron una tumba.
El dueño de todo, el creador de todo, no tuvo nada, hermano. ¿O en eso no nos queremos parecer a Jesús? La enseñanza de Jesucristo es que pidamos el pan de cada día y nos anima a buscarlo y esperarlo con confianza. Dice en Mateo 6, versículos 25 al 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro, pero esos momentos de crisis, esos momentos de aflicción, hermanos, si no es producto de tu pecado, es una prueba que el Señor está probando tu fe. ¿Qué tanto le crees al Señor? Déjame darte algunos principios que te llevarán a estar libre de desear más bienes materiales. Los creyentes, en primer lugar, deben reconocer conscientemente que el Señor es dueño de todo lo que tienes. No trajimos nada. Y a partir de tu nacimiento, todo lo que tienes es una bendición del Señor. Debes cultivar un corazón agradecido. Darle gracias porque... ¿Te imaginas que el Señor ahorita, así como este oxígeno, y aquí vemos esta gracia que es para todos, ¿no? La gracia universal, que le cortara 5 minutos el oxígeno a la tierra, Señor? ¿Cuándo le hemos dado gracias al Señor porque podemos respirar? Porque podemos ver, porque podemos caminar. Andamos afanados en que quiere una pantalla de 85 pulgadas de 20K. Debemos cultivar un corazón agradecido, debemos aprender a distinguir los deseos de las necesidades. Esto fue para mí algo tremendo. Me di cuenta de cómo muchas cosas que llegaba a comprar, si era ropa, a meterla al closet. Si era una taza, meterla a la alacena. Y ahí se quedaba. Si eran zapatos, al closet. Y empiezas a acumular ahí ropa, tazas, platos. Y ahí se te va todo el día, porque quieres acumular y acumular y acumular. Por un deseo. Ahora, su servidor, algo que utiliza mucho. Yo fui de aquellos que se metió con broncas con las tarjetas de crédito. O sea, tuvimos unos problemas que yo como varón me llevé a mi familia en esa problemática. Nos costó salir muchísimo, hermanos, y mucho tiempo. Por estar gastando más de lo que yo debía. ¿Y en qué? En cosas vanas. En no estar contento con lo que tenemos. Y ahora voy a comprar algo. Hace poco fui con mi esposa a un evento y vimos unas tazas que estaban vendiendo. Y vi tazas, ¿no? 300 pesos. Por eso es que me y dije, es que tengo 10 tazas ahí. O sea, ¿para qué quiero tratar si la voy a ir a poner? Y ya, seguimos caminando. Tengamos mucho cuidado porque compramos. ¿Lo necesitas? Cómpralo. Esa es la sabiduría que el Señor le va dando a sus hijos. Y por eso vamos administrando las bendiciones que Él nos da. Y entonces el dinero nos alcanza. Eso de que el dinero no me alcanza, híjole, hermanos. Yo no sé hasta dónde es una mala administración de lo que el Señor te está bendiciendo. Deben disciplinarse para gastar menos de lo que ganan y deben dar con sacrificio al Señor. Porque sí, también cuando se trata de dar algo al Señor, no solamente la ofrenda, sino cualquier cosa, tu tiempo, somos así un poco reservados, ¿no? No exageremos. Es mucha Biblia. Mis hermanos, si vivimos insatisfechos con lo que Dios provee, dice la palabra que quedamos expuestos a los graves peligros originados por vivir en la ambición desquiciada de hacernos ricos. Vivimos alterados al perder la tranquilidad, la paciencia y la paz que produce el Espíritu Santo. Estaremos expuestos al querer enriquecernos a nuevas tentaciones y quedamos atrapados por deseos pecaminosos y peligrosos que nos llevan a la ruina y a la destrucción.
El texto que estamos estudiando nos anima a creer que Dios proveerá para nosotros lo necesario, porque ¿qué nos toca a nosotros? Buscar el reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos está mandando. Esa es nuestra misión. Ya aprendimos que la Biblia nos manda estar contentos con nuestra situación económica y estar contentos con cualquier situación si tenemos sustento y abrigo. Ahora revisemos que necesitamos estar conscientes y advertidos de las consecuencias que son terribles al desear la riqueza. Dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse afrontan fuertes tentaciones. Yo no me puedo ir a Las Vegas porque no tengo con qué. El que tiene, a lo mejor dice, no, me doy una escapada a Las Vegas. Creo que es algo no muy sabio para un cristiano irse a Las Vegas. ¿Para qué me voy a exponer a ese tipo de cosas? Los que quieren enriquecerse afrontan fuertes tentaciones y muchas veces, pues caes en fuertes pecados. Querer enriquecerse se refiere a un deseo concreto, o sea, estás consciente de que quieres más. No es una emoción, es algo razonado y describe a los culpables del pecado de la avaricia. ¿Por qué tú no estás contento? Porque lo consideras como tu prioridad. Esa es tu prioridad. Tener más dinero, más ropa, más de todo el tema material. Las personas avaras están continuamente atrapadas con su deseo de consumir y de tener más dinero. La persecución de lo que desean, eso es su pasión. Para eso viven. Su conducta pecaminosa llega a ser compulsiva, porque entonces te empiezas a acostumbrar a ese tipo de vida, gastando para cubrir tu aparente necesidad física. Y te controla la vida. En este versículo se mencionan 4 consecuencias: tentación, caer en lazo, caer en codicias y destrucción y perdición. Cuando alguno quiere hacerse rico pronto. Por lo tanto, el primer peligro es caer en tentaciones tales como cometer fraudes, robar, trabajar ilícitamente, prostituirse, engañar, mentir, asaltar, traficar con drogas, secuestrar y cosas así. Es porque te quieres hacer rico. Y estás buscando cualquier medio para hacerlo. La avaricia hace que la gente mire a direcciones que normalmente no verías si no estás buscando eso. El segundo peligro es caer en lazo, las preocupaciones por los bienes materiales, los afanes de la vida y los vicios. ¿Qué son estos? Los afanes de la vida y los vicios. Lazos que te atrapan, te aprisionan. Tienes los medios para comprarlo, quedas atrapado. Y el tercer peligro es caer en codicias, que es una ambición desordenada y un deseo desmedido por las riquezas. Esto lleva a sufrimientos del alma por no poder alcanzarlo. Nunca vas a tener una satisfacción en eso, jamás. Yo recuerdo que hace muchísimos años veía en el trabajo el sueldo, conocí el sueldo de mi jefe y dije, ay, cuando yo tenga ese sueldo. Pues cuando llegué y Dios me bendijo con ese sueldo, quería el otro, y quería el otro, y quería el otro, y hasta que el Señor, en su misericordia, me permitió comprender y discernir que el camino no es ahí. Y las cosas te cambian por completo. Tan grave es este pecado que Pablo aquí le pone 2 adjetivos a la codicia, que son necias y que son dañosas. Necias porque es persistente, te corroe el alma, porque no trae consigo nada bueno, porque nos aprisiona y no tiene nada que ver. Ya lo sabemos, y sin embargo lo queremos, ¿no? Y dañosas porque te carcome la paz de la mente, el gozo del corazón, el contentamiento de la piedad y también la salud corporal. No duermes. El cuarto peligro es que unen a los hombres en destrucción y perdición. La historia demuestra que las codicias han sido la causa de muchas guerras. El oro, el petróleo, el territorio, pues todo, el codiciar, todo eso ha provocado muchas guerras en el mundo. En Lucas 21:34 leemos que el Señor dijo en su palabra: mirad también por vosotros, o sea, cuídate,
examínate. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? Cuando venga nuestro bendito Salvador. Tengamos cuidado. Y en Éxodo 20, que están los mandamientos, ya lo conocemos, dice en Éxodo 20, 17, que no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento, bueno, tiene mucho que enseñarnos, pero básicamente está hablando de todo lo que comprende lo que tiene una persona. Sus medios de trabajo, sus posesiones, su familia, no va por ahí. La escritura da ejemplos que la codicia te lleva a la destrucción. Vamos a ver el caso de Judas, el que entregó. Dice en Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Perdición y destrucción. No hay límites en este camino de querer enriquecerte. Hermanos, quienes no viven la verdadera piedad, con contentamiento, van a seguir deseando enriquecerse, y trae una consecuencia natural: graves peligros en una espiral que va a ir cada vez peor. El versículo 10 lo estudiaremos en dos partes. Inicia: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo aquí hace alusión a un conocido proverbio que confirma en su declaración 9, el que quiere enriquecerse. El dinero en sí no es malo, ¿eh? Aquí el tema no es si tienes dinero y el Señor te provee y te da bendición. Eso no es malo, porque es necesario para la vida que necesitamos. Es para que el hombre lo use, sino que lo ames, que ese sea tu prioridad. Porque aquí viene una pregunta: ¿qué haces con tu dinero? Y no porque yo quiera saber, ¿verdad? Sino porque es parte de esto de mirar por vosotros. El hecho de que tú puedas analizar qué haces con tu dinero es un buen parámetro para medir tu madurez espiritual. Que muchas veces decimos: oye, ¿cómo me mido? ¿Cómo sé si estoy creciendo en la palabra? ¿Estoy siendo más piadoso que el día de ayer? Bueno, pues uno de estos es: ¿cómo gastas tu dinero? Dice un comentarista que es necesario explicar que lo que los creyentes hacen con su dinero se convierte en una de las mejores formas de medir su madurez espiritual. El amor al dinero lleva a algunos a acumularlo, a guardarlo, aunque no disfruten de sus beneficios. La codicia es insaciable: mientras más tiene la persona, más desea tener. Y espiritualmente te va a llevar a la ruina, y el resultado lo vemos en la segunda parte del versículo 10, que dice: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La peor de las desgracias por andar buscando el dinero es que te extravíes de la fe. La búsqueda de estos bienes materiales ha hecho que muchos se alejen del Señor. Andas en Las Vegas o en algún otro lugar. Del estudio de la palabra, de la asistencia a la iglesia. La competencia laboral y social también ha causado descuido en la educación de los hijos, y como consecuencia las familias son traspasadas muchas veces. Muchos hijos terminan mal, porque ¿dónde andan sus papás? Fuera, ¿qué? Buscando enriquecerse. Otros van a sufrir dolores en la familia porque en ese descuido de la familia, pues te metes en cosas y te empiezas a juntar con gente que no es sana, conoces las drogas, conoces el alcohol, y se vuelve esa espiral descendente que pues solamente el Señor nos puede sacar de ahí. Otra de las consecuencias de quienes aman el dinero será ver cómo tu matrimonio también se está yendo a divorcio, porque descuidas lo que el Señor te ha dado y estás buscando enriquecerte. Gran parte de estas contiendas, discusiones y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el amor al dinero. Por eso el proverbista, allí en Proverbios 30,
versículos 7 al 9, dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. En esta porción de las Escrituras que estamos estudiando, hermanos, Pablo no le da nombres a Timoteo en todo este contexto. Sin embargo, usó a alguien que nombra en la segunda carta a Timoteo, a Demas. Dice en 2 de Timoteo 4:10 que Demas se apartó para buscar las cosas de este mundo. Demas y otros como él se extraviaron de la fe. Ese es un ejemplo que tenemos ahí, por andar buscando esa vida abundante. ¿Y a qué se refiere en cuanto a la fe? Se refiere a la verdad revelada, a la verdad que ya conoces de la palabra de Dios. El oro sustituyó a Dios. Tu carro sustituyó a Dios. Tu ropa sustituyó a Dios. Y como dice el Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío. ¿Y cuál es el dolor más fuerte? Pues el fuego del infierno. Por eso es que está en nosotros ese sentido de urgencia de predicar la palabra de Dios, para que la gente escuche del Evangelio y el Espíritu Santo los redarguya y el Espíritu Santo haga ese milagro de que puedan entender su situación y que puedan ir al Señor en arrepentimiento y fe. Todo esto es para aquellos que deseando enriquecerse caen en malversaciones, robos, crímenes y negocios. Por tanto, hermanos, quien ama el dinero puede cuestionarse a sí mismo si ama a Dios y si ama a su prójimo, porque ese es el gran mandamiento. ¿Recuerda? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Sin duda el dinero te quita algunas preocupaciones, claro, pero trae consigo más preocupaciones que las que te quitan. Porque existe el problema, primero, de obtenerlo, la ansiedad de protegerlo, las tentaciones en su uso y la culpa por malgastarlo, y la tristeza por si lo pierdes y la angustia de disponer de él. Vamos a concluir con esto. La maldición por el dinero, por el amor al dinero, no está en la riqueza en sí misma, sino es en esa actitud equivocada que se adopta frente a dicha riqueza. Porque los que quieren o toman la determinación deliberada de enriquecerse, eligen un curso de vida motivado por las ansias de enriquecerse materialmente. Quiero más. El resultado es: debes pagar la pena de enfrentar tentaciones, nuevas tentaciones, que sin dinero no las tendrías. Además, esa riqueza desmedida se convierte en una trampa, como la que priva al animal de su libertad, y enreda a los hombres en codicias que dice la Biblia, necias y dañosas. Tan sutiles, hermanos, son finas. Recuerden que Satanás se viste como ángel de luz. Algunos se nos presenta como una rubia de un 80, tan sutiles que es imposible resistir, y termina en la ruina de la persona, en la ruina de la familia, y muchas veces te cuesta también hasta el trabajo. Luego entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es contundente y clara. El amor al dinero, en lugar de traer contentamiento, resulta ser la raíz de todos los males, como la codicia y la apostasía. Que el Señor bendiga este mensaje. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra libremente. Gracias porque pones disposición en nuestro corazón para escucharla. Te pedimos perdón por nuestra ignorancia, te pedimos perdón porque muchas veces no sabemos administrar las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, Señor, te rogamos que nos des de tu sabiduría para poder ser bendición primeramente para nuestra familia y para las personas que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias. Gracias, hermano.